El Evangelio de Mateo es la historia de un rey, Jesús, el rey de los judíos. Sin embargo, en su época muchos no lo reconocieron porque no se veía ni actuaba como ellos esperaban que él actuara. Él era un rey diferente. Esta es la segunda lección en nuestra serie Los Evangelios. Hemos titulado esta lección El Evangelio según San Mateo, porque nos enfocaremos en el primer Evangelio, el libro de Mateo. Nuestro estudio del Evangelio de Mateo se dividirá en tres partes. Primero, veremos el trasfondo del libro de Mateo. Segundo, exploraremos su estructura y contenido. Y tercero, vamos a ver unos temas principales del Evangelio de Mateo. Empecemos con el trasfondo del Evangelio. Discutiremos el trasfondo del Evangelio en tres pasos. Primero, hablaremos de Mateo como el autor de la obra. Segundo, hablaremos acerca de la audiencia original de Mateo. Y tercero, veremos la ocasión o circunstancias en las cuales Mateo escribió. Primero vayamos a la pregunta del autor de este Evangelio. Cada vez que estudiamos un libro o una carta, es útil saber quién lo escribió. Después de todo, cuanto más sabemos de un autor y su contexto, más preparados estamos para comprender su perspectiva y significado. De igual forma, mientras más conocemos de los autores bíblicos, mejor preparados estamos para entender las lecciones que nos enseñan. Así que, al abordar el Evangelio de Mateo, una de las primeras preguntas que deseamos hacer es, ¿quién escribió este libro? Veremos al autor del Evangelio de Mateo en dos etapas. Primero, afirmaremos el punto de vista tradicional de que este libro fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Y segundo, vamos a explorar la historia personal de Mateo. Comencemos con el punto de vista tradicional de que este Evangelio fue escrito por Mateo. El punto de vista tradicional de que Mateo escribió el primer Evangelio viene desde los primeros siglos de la Iglesia. En cada manuscrito antiguo de este Evangelio que contiene un título, el título le atribuye el libro solo a Mateo. No tenemos evidencia alguna de que este Evangelio circuló entre las iglesias sin incluir el nombre de Mateo. Papías de Hierápolis es una de las primeras personas que atribuyen el primer Evangelio a Mateo. Papías vivió entre finales del primer siglo hasta el principio del segundo siglo. Él representa los puntos de vista del periodo más temprano de la Iglesia a la que tenemos acceso. Un hombre llamado Papías escribió que el Evangelio de Mateo era del apóstol Mateo. Y posiblemente Papías habría conocido personalmente a los apóstoles por la era en la que él vivió. La razón final por la que podría decir que podemos estar confiados que el Evangelio de Mateo era del apóstol Mateo es que aunque el nombre de Mateo no fue mencionado en el texto del Evangelio, el hecho es que este Evangelio de Mateo, desde nuestros registros más tempranos, nunca circuló sin que el nombre del apóstol Mateo fuera asociado con él como su autor y autoridad. Hay algunos académicos críticos modernos que han dudado que el apóstol Mateo escribió el primer Evangelio, así como han cuestionado muchos otros puntos de vista tradicionales sobre la autoría bíblica. Sin embargo, la certeza antigua de que Mateo es el autor de este Evangelio, unido a la ausencia total de desafíos antiguos, nos da una razón fuerte para creer que él escribió este libro. Ahora que hemos visto el punto de vista tradicional, que Mateo escribió el primer Evangelio, veremos la historia personal de Mateo. Las Escrituras describen hechos importantes acerca de la historia personal de Mateo. Por ejemplo, él era judío y recaudador de impuestos. Consideremos ambos, comenzando con el hecho de que Mateo era judío. La herencia judía de Mateo se revela de diferentes formas. Por un lado, él era uno de los 12 discípulos de Jesús, quienes eran todos judíos. Por otra parte, Mateo tenía nombres judíos. El nombre Mateo es en sí mismo un nombre judío, derivado del Antiguo Testamento hebreo. Y su otro nombre, Leví, el cual encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 14,
y Lucas capítulo 5, versículo 28, fue el nombre de una de las tribus de Israel. Así que ambos nombres demuestran que Mateo era judío. El linaje judío de Mateo puede también ser deducido por reportes antiguos que él escribió en hebreo. El linaje judío de Mateo es importante para entender su evangelio porque nos ayuda a interpretar su énfasis distintivamente judío. Estudiaremos este personaje judío en mayor detalle más tarde en la lección. Por ahora, mencionaremos solo un ejemplo. En Mateo capítulo 15, versículo 24, Mateo reportó que Jesús hizo la siguiente afirmación: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Más que en cualquier otro evangelio, Mateo enfatizó que Jesús había venido particularmente a la nación de Israel. Además del linaje judío de Mateo, otro detalle importante de su vida es que él era recaudador de impuestos. En el primer siglo, muchos judíos en Palestina cobraban impuestos a favor del Imperio Romano. Algunos de estos recaudadores de impuestos cobraban tarifas en bienes que se movían de un lugar a otro. Ellos eran negociantes que le pagaban a los que reinaban para tener la autoridad de cobrar impuestos. Hacían sus ganancias al inflar los impuestos que colectaban de la gente. Como resultado, los recaudadores de impuestos eran vistos como extorsionistas y ladrones, y a menudo esta reputación era justificada. Por esta razón, los recaudadores de impuestos judíos eran doblemente culpables a los ojos de sus compatriotas. Primero, ellos eran agentes de las fuerzas odiadas de Roma. Y en segundo lugar, ellos robaban a su propia gente para hacer ganancias personales. De hecho, eran considerados tan malvados y no dignos de confianza que escritos rabínicos primitivos les prohibían testificar en una corte judía. Aún más, el mentir a los recaudadores de impuestos era aprobado e incluso alabado como un acto de rebeldía justificado. Escuchemos la forma que Mateo registró su propio llamado de Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo fue muy honesto en su propia descripción y admitió abiertamente que él y otros recaudadores de impuestos estaban asociados con pecadores en los días de Jesús. Al hacer esto, Mateo se puso a sí mismo, a Jesús y a sus escritos en oposición al liderazgo judío. Esta división se expresa a menudo en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, escuchemos en la forma que Jesús criticó el liderazgo judío en Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. «De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron». La disposición de Mateo de hablar abiertamente acerca de su vida personal pecaminosa también se relaciona a otro énfasis de su evangelio que vamos a ver más de cerca luego en esta lección. Mateo, más que cualquier otro escritor del evangelio, destacó el hecho de que Jesús fue un rey humilde, quien pidió humildad a sus seguidores. Al reconocer su pasado, Mateo admitió su propia necesidad de gracia y proclamó su deseo de seguir al rey, quien lo había llamado y cambiado. Jesús lo había transformado de un siervo pecador de Herodes a un siervo humilde del evangelio del reino de los cielos. En nuestras vidas, la humildad se debería ver cuando nos alegramos y nos sentimos satisfechos cuando cosas buenas le suceden a otras personas. Para nosotros también, pero cuando otras personas están progresando o de algún modo encontrando honor o sus obras producen frutos, nos alegramos. Estamos agradecidos a Dios por eso y queremos honrar y agradecer a Dios en primer lugar. Queremos vivir por el amor a Dios por encima de todo, no solo por nuestro bien. Así que la humildad consiste en eso, en no buscar que se cumplan mis intereses, sino buscar en primer lugar que los intereses de Dios se cumplan por medio de alguien más o a través de mí.
Ahora que hemos concluido que Mateo escribió el primer evangelio y estamos familiarizados con su historia personal, vamos a explorar la identidad de la audiencia original de Mateo. Mateo no identificó específicamente a su audiencia original, pero él nos dio claves acerca de ellos. Como veremos, Mateo escribió primordialmente a los cristianos judíos. Como mencionamos en la lección anterior, todos los evangelios fueron escritos específicamente para audiencias cristianas, pero varios énfasis en el evangelio de Mateo lo enfocan a una audiencia cristiana de origen judío. Por ejemplo, Mateo citó el Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor de los evangelios. Él a menudo apuntó a la forma en que Jesús cumplía las expectativas del Antiguo Testamento, y especialmente enfatizó que Jesús era el rey mesiánico que los judíos habían esperado por siglos. Su énfasis en los temas judíos también aparecen en los conflictos de Jesús con los líderes judíos no creyentes, a los cuales Mateo describe con más detalle que los demás escritores de los evangelios. Y Mateo también puso el énfasis mayor en la relación de Jesús con la ley del Antiguo Testamento, especialmente como su Señor. Más tarde veremos algunos de estos temas en mayor detalle. Por ahora, solamente mencionaremos dos ejemplos que sugieren que Mateo escribió a una audiencia judía, comenzando con el uso de Mateo de la frase «reino de los cielos». En la lección anterior, vimos que los 4 evangelios estaban unidos por el tema del reino de Dios, pero Mateo raras veces usa la frase «reino de Dios». En vez de eso, generalmente usó la frase «reino de los cielos». El Evangelio de Mateo es el único libro en la Biblia que usa esta terminología, y ambas frases significan lo mismo. Por reverencia a Dios, los judíos a menudo evitaron usar el nombre divino, o cualquier palabra cercana al nombre, para evitar usar el nombre de Dios en vano accidentalmente. Una forma en la que ellos hicieron esto fue al reemplazar la palabra Dios con la palabra cielo. Y esto es precisamente lo que Mateo hizo cuando usó la frase reino de los cielos. Cuando comparamos pasajes paralelos en los evangelios sinópticos, vemos que donde los otros escritores de los evangelios utilizan el término reino de Dios, Mateo usa la frase reino de los cielos. Mateo usa la frase reino de los cielos, por lo que en los otros evangelios nos referimos como el reino de Dios. Hay un par de ocasiones en donde dice reino de Dios, pero es porque Mateo es un escritor judío creyente en Cristo. Y para los judíos el nombre de Dios era algo demasiado santo para ser usado. Usar la palabra cielo es otra forma de referirse a Dios. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Significa he pecado contra Dios. El peligro es que cuando escuchamos la frase el reino de los cielos, no lo leamos bien y pensemos que suena etéreo y anémico. Pero él estaba hablando del reino de Dios con la idea de que Dios se está convirtiendo en el rey de este mundo, por medio de Jesucristo. Jesús está diciendo, Dios es el rey y se está convirtiendo en rey a través de mí. Escuchemos lo que Marcos registró de la parábola de la semilla de mostaza en Marcos capítulo 4, versículos 30 y 31. Jesús decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aquí Marcos usó la forma normal de la frase reino de Dios. Pero escuchemos la versión de Mateo de la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Cuando Mateo relata el mismo evento, él utiliza el término reino de los cielos, donde Marcos había utilizado el término reino de Dios. Cuando comparamos lo que Mateo llama el reino de los cielos con otros lugares en donde Marcos y Lucas tienen el mismo pasaje y lo llaman reino de Dios, es una de las formas contundentes de ver que se refieren a lo mismo. Para Mateo, el hablar del reino de los cielos es una forma muy poderosa para que se sienta la diferencia entre las cosas de este mundo y nuestro Padre en el cielo que reina y promete venir de nuevo. Hay un contraste entre esas dos realidades. Y Mateo, usando el reino de los cielos, nos ayuda a sentir y a esperar
ese tiempo cuando viene el reino de los cielos de Dios. Muchos académicos creen que Mateo conservó la forma en que Jesús habló a las multitudes judías y que Marcos y los otros escritores del Nuevo Testamento usaron la frase reino de Dios para poder hacer que el significado de Jesús fuera más claro para más audiencias. Lo importante es ver que su uso de la frase reino de los cielos añade peso al hecho de que su audiencia original era judía. Otro aspecto del Evangelio de Mateo que apunta a la audiencia judía es la forma en que Mateo asumió que su audiencia tenía conocimientos sustanciosos acerca de las costumbres judías. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2, Mateo registró este evento. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Marcos incluyó la misma historia en el capítulo 7, versículos 1 al 5 de su Evangelio. Pero Marcos añadió una explicación de 3 versículos de la costumbre judía de lavarse las manos para que su audiencia romana pudiera entender la costumbre. Mateo no sintió la necesidad de añadir ese tipo de explicación a su audiencia. En todo evento, el peso de la evidencia sugiere que Mateo escribió su Evangelio primordialmente a judíos cristianos, para fortalecer su fe en Jesús, al mencionar varios temas que eran particularmente importantes para ellos. Ahora que hemos investigado el autor y la audiencia del primer Evangelio, estamos listos para examinar la ocasión o circunstancias que originaron su composición. Cuando hablamos de la ocasión de un libro, tenemos en mente cosas que están relacionadas al contexto histórico. Cosas como la fecha de composición, el lugar de la composición, la ubicación de las personas a quien fue dirigido y el propósito por el cual fue escrito. El saber cuándo, dónde, a quién y por qué un libro fue escrito nos da mucha información acerca de su contexto. Nos ayuda a entender su contexto histórico, su gramática y vocabulario, sus suposiciones religiosas y sociales y sus estrategias retóricas. Esto nos ayuda a entender y aplicar el libro. Vamos a considerar 3 aspectos de la ocasión en la redacción del Evangelio de Mateo. Primero, la fecha de los escritos. Segundo, el lugar tanto del autor como de la audiencia. Y tercero, el propósito por el cual Mateo escribió. Comencemos con la fecha del Evangelio de Mateo. En primer lugar, como la mayoría de los académicos asumen, es muy probable que Mateo utilizó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes. Como veremos en una lección posterior, es probable que Marcos fue escrito alrededor del año 64 después de Cristo. Si esto es correcto, la fecha más temprana en la que Mateo escribió fue probablemente a mediados o a finales de los 60. Segundo, Mateo fue un apóstol de Jesús. Esto significa que ya era un adulto cuando participó en el ministerio con Jesús, probablemente por el año 30 después de Cristo. Así que, a menos que Mateo haya vivido una vida muy larga, la última fecha en la que podría haber escrito sería alrededor del final del primer siglo. Esto nos da un amplio rango en la que Mateo pudo haber escrito, pero podemos reducir el número de fechas probables dentro de este rango al notar un detalle particular en los escritos de Mateo. Específicamente, Mateo se refiere con frecuencia al templo, así como a los saduceos, quienes estaban estrechamente relacionados con el templo. Algunas de estas referencias son en gran parte históricas, pero unas cuantas referencias sugieren que tanto el templo como los saduceos seguían siendo factores significativos en el tiempo en el que Mateo escribió. Ya que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, estas referencias tienen más sentido si Mateo escribió antes de esa fecha. A la luz de toda la evidencia, parece que es mejor concluir que Mateo escribió su Evangelio al final de los años 60, tal vez alrededor del año 67 o 68 después de Cristo. Afortunadamente, aunque ayuda a saber el tiempo aproximado cuando Mateo escribió, la fecha precisa de su Evangelio es rara vez fundamental para la interpretación de sus enseñanzas.
Ahora que hemos visto la fecha de la redacción de este Evangelio, vayamos al tema de la ubicación geográfica del autor y de la audiencia. Debemos comenzar señalando que los académicos han debatido sobre la ubicación de este Evangelio, por lo que no debemos ser dogmáticos en nuestras conclusiones. Aún así, hay una serie de detalles que vale la pena mencionar. Para comenzar, debido a que Mateo escribió primordialmente a judíos cristianos, lo más probable es que él dirigió su evangelio a un grupo que vivió en una área con una población judía considerable. Palestina es una posibilidad obvia, ya que este fue el territorio tradicional de los judíos y se concentraban allí. Sin embargo, en algunas partes de Siria también existieron importantes poblaciones judías, escribiendo a judíos cristianos en general por todo el mundo mediterráneo. Palestina, Siria o cualquier otra área con una población judía significativa dentro del Imperio Romano pudo haber sido una audiencia para un evangelio con el fuerte carácter judío de Mateo. Durante el primer siglo, el pueblo judío se extendió en el Imperio Romano y en el Lejano Oriente. Desde la época del exilio babilónico, han existido judíos fuera de Palestina. En el Lejano Oriente, en Mesopotamia, el Irak moderno, luego en Siria, Damasco, y después los de la diáspora. Ese es el nombre para la dispersión del pueblo judío. Se propagan al oeste hacia Asia Menor, la actual Turquía. Roma, ahí por el río Tíber, sin olvidar el norte de África. Se lee en el Evangelio sobre Simón de Cirene que vienen a Jerusalén del norte de África. La totalidad de la mitad oriental del Imperio Romano hacia el este es donde los judíos viven. Ahora que hemos hablado de la fecha y el lugar del Evangelio de Mateo, podemos considerar el propósito de Mateo al escribir su Evangelio. En general, Mateo escribió porque la historia de Jesús y sus hechos era de vital importancia, pero también tenía metas más pequeñas e inmediatas. Específicamente, Mateo escribió para los judíos cristianos con el fin de nutrir su fe en Jesús como su rey mesiánico. En el momento en que Mateo escribió, los judíos convertidos al cristianismo fueron rechazados por las autoridades judías y a menudo por antiguos amigos y familiares. El libro de Hechos deja claro que en el mundo mediterráneo de esa época, la persecución había llegado a ser un estilo de vida para los judíos cristianos. Como leemos en Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Debido a la persecución, los judíos que siguieron a Jesús como su Mesías se enfrentaron con la tentación de regresar a su antigua forma de vida y abandonar el cristianismo. En respuesta a esta tentación, Mateo escribió para recordarles que Jesús fue el verdadero Mesías quien había traído el reino de los cielos. Su evangelio fue una historia de aliento, una historia de bienestar, pero también una historia de retos, porque Jesús no había traído el reino de la forma en que muchos de ellos habían esperado, y las demandas del reino fueron grandes. En este contexto, Mateo aseguró a sus lectores que Jesús había comenzado a cumplir las expectativas del Antiguo Testamento para el reino mesiánico. Al mismo tiempo, el reino de los cielos no estaba completo. Así, Mateo también escribió para animar a los creyentes judíos a continuar fieles hasta que el rey mismo regresara para poner todo en orden, hasta el tiempo en que Jesús destruya a los enemigos de su reino y dé la bienvenida a su pueblo fiel a la experiencia completa de las bendiciones del reino. Esta es la razón por que Mateo menciona con tanta frecuencia el tema del reino de los cielos, más de 75 veces en su evangelio. Los otros 3 escritores de los evangelios los usaron juntos menos de 110 veces. Para Mateo, la mejor forma de animar y desafiar a su audiencia judía era contarles la historia de su rey mesiánico y de su reino. En el Evangelio de Mateo encontramos un gran énfasis en el reino de los cielos. Mateo comienza su Evangelio
con el linaje de Jesús, con la intención de mostrar que Jesús es el legítimo heredero, el rey davídico. Este rey davídico es Jesús de Nazaret. Su audiencia original, era una audiencia primordialmente judía. Y este libro es para decirle al pueblo, aquí está tu legítimo rey. Y él enfatiza el reino de los cielos en su manifestación concreta, como lo demuestra en este Evangelio, que el término reino de los cielos se refiere al reinado de Cristo sobre toda la gente y sobre todas las esferas. Es una cuestión de autoridad. Los fariseos y saduceos siempre le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Evangelio finaliza con las palabras, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la afirmación que Mateo hace, que Cristo es el Rey sobre cada centímetro de la creación.